Bueno, buenas tardes con todo, profesor y compañeros. En este caso somos el grupo 2 y vamos a explicar sobre nuestro proyecto final, que es la balanza en cuenta corrientes en América Latina. Eh, Son los integrantes de nuestro grupo y ahora vamos a la introducción. Bueno, tenemos el termómetro externo, la medición de entradas y salida de divisas, que afecta la seguridad e inversión, y la relevancia que viene a ser la dependencia financiera, ¿no? La cuenta corriente es básicamente el termómetro externo de un país. Nos dice si entran suficientes dólares o si salen más de los que deberían, ¿no? Cuando un país pierde dólares, se afecta el tipo de cambio, el comercio, las inversiones y la seguridad financiera. Y como que América Latina, pues, como que entender todo este indicador es crucial porque somos como economías dependientes del exterior, ¿no? Entonces, que esto nos hace vulnerables a cambios dentro de los mercados globales, ¿no? Por eso que analizamos todo este estudio para entender por qué la región tiende a ser frágil en términos externos, ¿no? A ver, siguiente. Bien. En el resumen de nuestro artículo elegido, eh, eh, que ese artículo muestra que la región como que ha tenido déficits persistentes dentro de la cuenta corriente por más de 30 años. Pero lo más importante es todo este hallazgo, ¿no? Que el problema no es comercial, sino es financiero. Y la mayor parte de los dólares que salen de los países no se debe a como importemos demasiado, sino a que pagamos más intereses y utilidades y dividendos como de capital es extranjero, ¿no? Y además, los flujos de capital, la inversión y los préstamos que entran desde afuera son altamente volátiles, ¿no? Cuando llegan todo se ve estable, pero cuando se van, como que aparece la crisis como resultado, América Latina como que envía más recursos fuera de los que recibe. Y eso crea una dependencia permanente, ¿no? Bien. Componentes analizados, ¿no? Comercio exterior, servicios, rentas, remesas y reservas. Todo este estudio como que analiza todos los componentes de la cuenta corriente, ¿no? El número uno, que el comercio exterior de bienes. Número dos, el comercio de servicios. Las rentas de capital, intereses y utilidades, que son el punto crítico, ¿no? Luego tenemos las remesas también, que en algunos países son una entrada muy importante. Y por último, el manejo de las reservas internacionales, ¿no? Pero lo decisivo para el déficit no fue como el comercio, sino más las rentas financieras. Muy bien, nuestra problemática es, como ya indiqué, que no es comercial, sino es más un tema financiero, ¿no? Este, el déficit no nace porque el país como que importa más que exporta, sino por obligaciones financieras, deuda, intereses, utilidades que salen al exterior, ¿no? Eh, Se debe como que los pagos financieros, ¿no? Segundo, las empresas como que extranjeras y los bancos y los acreedores cobran intereses y repatrian como utilidades todos los años. Esto se liga constante de dólares supera todo lo que ¿no? Prefiero que esto se empeora porque las economías latinoamericanas dependen de materias primas, ¿no? Como minerales, petróleo, etcétera, cuyos precios son muy volátiles, ¿no? Si sube el cobre, como que hay oxígeno, si baja, como que entra la crisis, eso sí es simple, ¿no? Entonces, también tenemos como que las economías basadas en commodities, ¿no? Donde cada región depende, como dije, ¿no? Y justamente toda esta dependencia genera, pues, vulnerabilidad y caídas de precios internacionales, como el dólar. En los hallazgos claves tenemos los puntos de déficits estructurales, la alta vulnerabilidad externa, los ciclos de auge y crisis por flujos de capital, las reservas insuficientes ante shocks, bajo ahorro interno,
En conclusión, podemos decir que el estudio se encuentra que los déficits no son algo temporales, son estructurales. La región más vulnerable, porque depende del capital extranjero. Cuando ese capital entra, hay estabilidad. Y cuando ya sale, hay crisis. La siguiente, PPT. En los análisis podemos encontrar la región no controla disponibilidad de divisas. En el siguiente punto, el capital entra, apreciación, el capital sale, crisis cambiaria. En el siguiente punto, deuda externa, presiona balanza. Siguiente punto, transfiere más divisa de la que recibe. En el análisis más detallado, vemos una narrativa clara. La región no controla la disponibilidad de dólares, depende del mercado financiero global. Cuando entra capital extranjero, las monedas se fortalecen temporalmente. Pero cuando ese capital se retira, ocurre lo contrario de devaluación, pérdida de reservas y crisis. La deuda externa hace que la salida de dólares sea inevitable. Todo eso reduce el espacio para invertir en infraestructura, innovación o educación. La siguiente, PPT. En las implicancias actuales, tenemos los puntos de subida de tasas internacionales, el mayor deuda privada, la agotabilidad de commodities. Siguiente punto, utilidades de transnacionales crecen, la vulnerabilidad ante decisiones de la FED. Aunque el estudio termina en 2021, la situación actual confirma las conclusiones. La Reserva Federal ha subido tasas, lo que se encarece el dólar latinoamericano. Las utilidades enviadas por empresas extranjeras siguen creciendo. Sin embargo, los precios de commodities continúan volátiles y la región sigue dependiendo del comportamiento de Estados Unidos. En conclusión, la fragilidad externa persiste. Nada ha cambiado radicalmente en la actualidad. La siguiente, PPT. En las conclusiones tenemos la fragilidad externa estructural. La renta del capital es igual al mayor drenaje. Los flujos de capital determinan un ciclo económico. Las transferencias neta negativa, urgente diversificación y regulación financiera. En conclusión, en América Latina muestra una fragilidad externa estructural. El principal problema no es el comercial, sino el financiero. Las rentas de capital, los flujos de capital volátiles generan ciclos de agua y crisis. La región transfiere más divisas al exterior de los que recibe. Para mejorar necesitamos diversificar la economía y regular movimientos de capital especulativo para evitar crisis. En la siguiente tenemos las recomendaciones. Diversificar estructura productiva, aumentar ahorro interno, reducir dependencia de commodities, regular flujos especulativos, fortalecer las reservas y capacidad de respuesta. Finalmente, podríamos deducir que estas recomendaciones diversifican las estructuras productivas para depender menos de materiales primas, fomentar el ahorro interno para reducir la necesidad de financiamiento externo, regular los flujos especulativos para evitar entradas y salidas bruscas y fortalecer las reservas internacionales como colchón ante crisis. Eso es todo. Gracias. No, gracias. Con eso concluimos entonces el grupo 2. Gracias por su atención.